Gracias, hermanos. Gracias por todo. Gracias, universo, ¿ya? Por permitirnos que podamos reunirnos de esta manera y de esta forma. A veces me preguntan, ¿no? Las personas me escriben que por qué no viene usted, señora, a México, que por qué no viene a Argentina, pero es que tampoco hay condiciones para estar viajando aquí, viajando allá. Entonces, la Internet para nosotros es una herramienta sumamente necesaria porque nos permite comunicarnos y nos permite por lo menos hacer una reunión una vez por mes para que nosotros podamos tomar, digamos, los hermanos toman ciertos temas y los desarrollan. ¿Por qué? Porque, y no solamente los toman ellos y lo desarrollan, sino que estos temas son explicados y desarrollados porque vienen a través de las preguntas que hacen las personas, a través de las cartas que el ser uno recibe. Nosotros seleccionamos, preguntamos a los hermanos y ellos desarrollan ese tema, ¿ya? Ustedes saben que estos temas son dictados y recibidos a través de la canalización. Dicho sea de paso, vamos a hablar un poquito sobre Cosmoalma, el ser uno Cosmoalma. Contiene las 23 charlas que dimos desde el año 2015 hasta el año 2017, están en nuestra web. Ustedes entran, van a menú y ahí dice Cosmoalma. Lo pueden bajar, es gratuito y ustedes saben que todos los material que hace el ser uno siempre trata de que sea gratuito para que todas las personas se alimenten de este conocimiento. Si estamos cobrando algún dinero por algún otro, por ejemplo, por esta charla, por la charla presencial, por los ebooks que ahora hemos lanzado, es para poder recabar un poco más de dinero para poder pagar, que las traducciones no son nada baratas, ¿ya? Así que ese es un apoyo que estamos recibiendo de todos ustedes y es una alegría de tenerlos. Otra cosa que también les quería decir antes de comenzar la charla es que algunas personas sobre el programa que nosotros hemos utilizado, el webinar, ¿no? Se quejaron un poco, hemos recibido cartas que las personas decían de que no era fácil, que antes era más fácil y que cómo se puede pagar, cómo se puede hacer. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es que una vez que ustedes se registran, queden registrados ahí. Ustedes saben que estos datos que ustedes están poniendo no van a ir a otro lado, se van a quedar con nosotros. Es para facilitar. Y por otro lado, por ejemplo, si está en inglés, que por qué no lo ponen en español. Entonces, ha habido quejas sobre esto. Pero yo digo una cosa, ¿no? Si nosotros no aprendemos a realmente ver los desafíos de la vida, porque yo digo, ¿no? Ok, me llega esto, es un desafío, yo tengo, pero no solamente es un desafío, es un aprendizaje que nosotros estamos haciendo. Ahora, si no somos capaces de tener este aprendizaje, este clic, este romper esquemas, la rutina del día a día, entonces, ¿cómo somos capaces de romper el esquema emocional que nosotros tenemos y para aprender día a día cosas nuevas? Yo la verdad estoy fascinada con toda esta cuestión de la tecnología porque yo también estoy aprendiendo mucho y no hay edad para dejar de aprender, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, cualquier situación, escriban al ser uno que nosotros vamos a tratar de resolverlo de la mejor manera, ¿ya? Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestra charla y vamos a comenzar con lo que nos dicen por qué el ser uno, por ejemplo, por qué los hermanos han escogido este tema que dice el libre albedrío. Porque el libre albedrío, según ellos, ¿no? Lo que van a explicar acá en esta charla, no es bien entendido, no está bien explicado ni bien entendido. Si ustedes, por ejemplo, colocan a 10 personas y les preguntan a estas 10 personas qué es el libre albedrío, todas van a contestar diferente. ¿Por qué? Porque unas van a decir que existe, otras van a decir que no hay libre albedrío, otras van a decir sí, depende, a veces hay, a veces no hay. Entonces los hermanos nos van a explicar, porque ¿por qué han escogido este tema? Porque el libre
albedrío significa libertad. Y la libertad tenemos que entenderla muy bien, qué es lo que significa. Porque si nosotros no entendemos lo que es la libertad, nos vamos a inclinar hacia el libertinaje. Y el libertinaje es otra cosa. El libertinaje es trabajar con las zonas bajas de nuestro cerebro, es trabajar con los chakras, del ombligo hacia abajo, y eso es lo que va a pasar. Entonces, el libertinaje no es que nosotros, por ejemplo, adquiriendo la libertad, vamos a hacer lo que nosotros creamos conveniente. No es así. Tenemos parámetros, costumbres, ideas, vida, sistemas, organizaciones que funcionan en este planeta. Entonces, nosotros no podemos tener una libertad absoluta. Comenzando que verdades y libertades absolutas no existen en este planeta. Todo está cimentado bajo sistemas que nosotros tenemos que entenderlos. Y al entender estos sistemas, nosotros vamos a poder adquirir libertad o un libre albedrío dependiendo mucho de las energías, pensamientos que nosotros tengamos en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿ya? Los hermanos nos dicen, entonces vamos a comenzar esta charla con un video, ¿no?, que se llama 5 razones por la que el libre albedrío no existe. Ahora vamos a ver por qué nos dice este video que hay 5 razones que no existen, y después vamos a ver que sí existe, pero lo vamos a entender, ¿ya? Entonces vamos. Bueno, entonces hemos comenzado esta charla con este video. Es un video bastante radical que queríamos que ustedes lo vieran, porque habla de 5 formas de que el libre albedrío no existe. O sea, es totalmente negativo en ese aspecto, y queríamos que ustedes lo escuchen. Ahora, la música de fondo ha estado un poquito fuerte, pero ese es el problema del video, no es problema de nosotros. Si ustedes quieren, ya saben, lo quieren que se lo mande, pues nos escriben a nuestro correo y nosotros lo mandamos para que ustedes lo escuchen varias veces, ¿ya? Vamos a comenzar entonces acá con una... ¿qué dice? Con una figura, ¿no? Una que hemos hecho acá, que dice, en la introducción, dice acá, lo que deberíamos explicar es por qué nos parece que tenemos libre albedrío. ¿Puede ser la existencia del libre albedrío una explicación de que nos parezca que existe? Esto de acá, en la primera parte, estas 2 primeras líneas, los hermanos nos hablan de que nosotros creemos que existe el libre albedrío, pero en realidad es el cerebro que cree que ese libre albedrío existe, ¿ya? Y vamos a ver más adelante por qué. Dice, nuestras percepciones están causadas en parte por los hechos y objetos que percibimos y en parte son construidas por la mente. ¿Se dan cuenta? Tiene nuestro cerebro un detector de indeterminaciones objetivas o construye él mismo la sensación de indeterminación. Quiere decir que muchas veces nosotros vamos a ver después más adelante que hay el libre albedrío material, el libre albedrío astral y el libre albedrío espiritual, ¿ya? Y dependiendo de dónde estamos y en qué grado nos colocamos o en qué grado están nuestras energías y pensamientos, es donde vamos a saber realmente dónde estamos ubicados. Ahora, ¿por qué estas charlas? ¿Por qué estos temas? Porque generalmente nosotros vamos a tener siempre, y siempre tenemos, personas que se nos acercan y nos preguntan, pero dígame una cosa, ¿el libre albedrío existe? Dígame tal otra. Entonces nos hacen preguntas, no solamente personas, nos hacen preguntas la familia, los hijos, el esposo, la esposa, ¿no es cierto?, la pareja. Esto es importantísimo que nosotros nos culturicemos en el conocimiento, porque vamos a saber cómo responder,
cómo ver una situación o cómo ver algo, un concepto, pero en diferentes ángulos que nos van a permitir dar una respuesta consciente, no una respuesta aprendida, sino una respuesta consciente, entendida, ¿ya? Porque el conocimiento tiene que venir de esa manera. Dice acá los hermanos, ¿no?, que hemos puesto esta, vamos a irnos a pantalla completa. Los hermanos nos dicen que es una utopía nosotros pensar que tenemos el libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío en sí es, según ellos, y lo dicen muy así, muy retóricamente, que digamos, el libre albedrío es un estado de conciencia. Pero ahora vamos a ver el estado de conciencia con S y el estado de conciencia sin S, que nosotros sabemos cuál es la diferencia. Ellos nos dicen que a nosotros nos gusta creer que tenemos un control, que tenemos ¿cómo se dice?, un control sobre nuestras vidas, que nosotros tenemos el libre albedrío. ¿Por qué? Porque nos casamos con la persona que queremos, porque tenemos los hijos que queremos, nos vamos de viaje cuando deseamos, cambiamos de profesión, cambiamos de trabajo y todas esas cosas, pero ahí es donde está el detalle de la situación, ¿ya? A eso es lo que vamos a ver, lo que significa realmente el libre albedrío. El libre albedrío, dicen ellos, son conceptos que tendría que estar cimentados, dice, en la causa y el efecto, en la inteligencia, en la memoria, en la razón, en la comprensión, conocimiento, cultura, talento, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos el libre albedrío de una persona que no tiene cultura, que no tiene discernimiento, que trabaja en una densidad, en una oscuridad, su libre albedrío va a ser muy diferente a una persona que tenga todas esas cualidades. Es muy diferente, ¿ya? Así que vamos a ver el por qué es diferente. Ahora, dicen ellos también que es una cuestión de educación, de conceptos, de creencias, de costumbres y también de encarnaciones, quiere decir, de las vidas anteriores que nosotros estamos trayendo y el cúmulo que tenemos nosotros de experiencias y vivencias que lo traemos grabado en nuestros electrones. El alma está formada de electrones, entonces cuando nosotros encarnamos en varias vidas, nosotros vamos trayendo esas experiencias y vivencias y las vamos aplicando aquí, en este planeta, en esta realidad que nosotros llamamos estado de conciencia planetaria, ¿ya? Así que sabemos ya la diferencia de lo que es estado de conciencia sin S planetaria y estado de conciencia con S cósmica. Son cosas diferentes o que nosotros separamos esto. Como siempre, el separatismo está en todo. En todos los lugares está el separatismo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a unir ese libre albedrío que funcione en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el físico, en el astral, en el psíquico y en el espíritu o en nuestro yo superior, que es lo que va a hacer que los tres cuerpos trabajen en conjunto en este libre albedrío. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, lo están explicando los hermanos. Comencemos entonces, dice acá, los factores que se rigen en el conocimiento limitado o ilimitado de la propia naturaleza de la realidad planetaria, dicen son estados de conciencia. Y estos estados de conciencia se pueden basar en ilusiones y realidades y fantasías o en hechos concretos, o sea, en realidades, ¿ya? Y en hechos concisos comprobados por nuestras experiencias y vivencias, que es la causa y el efecto, ¿ya? Esto es importantísimo que nosotros podamos discernir y saber lo que es una libertad, lo que es un libre albedrío, pero con conciencia de causa y efecto, ¿ya?
Vamos a ver entonces lo que significa, primeramente, la palabra albedrío. Libre, ya lo sabemos, viene de libertad, ¿no es cierto? Si la libertad es bien llevada, va a llamarse libertad. Si la libertad no es bien llevada, o sea, es por un camino densificado, un camino oscuro, lo vamos a llamar libertinaje, ¿ya? Entonces, la libertad tiene grados también y tenemos que saber qué es lo que significa la palabra libertad realmente. Albedrío viene del latín, que significa arbitrium, termina con M al final, arbitrium, que significa posibilidad de actuar, hablar y decidir con libertad de elección. Quiere decir que nosotros, el libre albedrío, acá comienza ya realmente una verdadera explicación que dice que el libre albedrío es saber discernir, o sea, saber escoger y saber decidir. Pero estas tres cualidades van a depender de cómo están las energías y pensamientos de nuestro cerebro. Porque si nosotros trabajamos con la oscuridad, entonces ese libre albedrío no va a ser de acuerdo, digamos, a una causa y efecto formado de forma correcta, sino va a ser de una causa y efecto formados de formas incorrectas, distorsionadas, oscuras y densificadas, ¿ya? Entonces ahí es importante eso. Ahora, cuando nosotros vemos, entendemos la palabra libre albedrío y entendemos que esto significa libertad, ¿no es cierto? Y lo queremos llevar por el lado bueno, vamos a ver que esta palabra, este concepto de libre albedrío, está diseminado, ¿no es cierto?, en varias etapas, o sea, en varios grados o en varias formas para entender eso. Vamos a ir entonces en la siguiente imagen, ¿no?, que dice efectos de libre albedrío. Acá estamos. Entonces, esto es bastante importante. Ustedes apúntenlo, ya están con cuaderno y lápiz, lapicero, apúntenlo, que dice efectos de libre albedrío. Mire, el libre albedrío lo podemos encontrar en la ética, acá por ejemplo es ética y moral, en la psicología, en la ciencia y en lo religioso. En la ética y moral dice, los individuos son responsables de sus acciones. Eso es lo que dice la ética y moral. Ustedes son responsables de sus acciones. Entonces, si nosotros tenemos un estado de conciencia sin ese, bajo, denso, densificado y oscuro, entonces, ¿qué responsabilidad podemos tener nosotros de nuestras acciones? Eso va a ser difícil, ¿verdad? Porque nuestras acciones, obra, acción y pensamiento no van a trabajar correctamente. Por eso que hoy en día vemos tanta violencia, robos, corrupción, todo lo que existe hoy en día, gobiernos dictatoriales, guerras y todo eso. ¿Por qué? Porque la moral y la ética no está basada, no está cimentada sobre la responsabilidad del individuo en sus actos, acciones y pensamientos. Está cimentada en ¿qué? En la ambición, en la codicia, en los intereses creados, y ese es el problema. Entonces no hay ética ni moral. ¿Cómo podemos hablar entonces de un libre albedrío si no tenemos ética ni moral? El espíritu, cuando uno forma y despierta la conciencia, tiene que estar basado y cimentado en esta importancia que nosotros le damos a la moral y ética. La psicología, ¿qué nos dice? Dice, en la psicología, la mente controla las acciones del cuerpo. Por supuesto que la mente controla las acciones del cuerpo, pero ¿qué mente está controlando esas acciones del cuerpo? ¿Es una mente densa, oscura? ¿Es una mente baja? ¿Es una mente corrupta? ¿Es una mente? ¿Qué mente está llevando las acciones, las obras, acciones y pensamientos del cuerpo? Cuando nosotros, por ejemplo, controlamos nuestro cuerpo, ahí viene la psicología, dice, la mente controla las acciones del cuerpo. Ahora, si nosotros tenemos una mente baja, lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo es degradarlo. Degradar nuestro cuerpo significa
drogas, alcoholismo, degeneración de los sentidos, etcétera, etcétera. O sea, el cuerpo, si no está comandado por una mente sana, una mente elevada, entonces este cuerpo, este vehículo no nos va a servir de nada. Es como si nosotros tuviéramos un carro, por ejemplo, un carro, y le ponemos pésima gasolina, no le ponemos aceite, no lo cuidamos. Ese carro con el tiempo se va a deteriorar. Y eso es lo que pasa con nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una mente que no tenemos la conciencia con ese, no tenemos la conciencia de que este cuerpo es un vehículo de nuestra alma, entonces lo vamos a deteriorar, lo vamos a acabar a este cuerpo, con pésima alimentación, digamos, con vicios, con adicciones, con todo eso, este cuerpo al final no va a aguantar. ¿Por qué? Porque la mente que está alimentando a ese cuerpo es una mente distorsionada, es una mente enferma. Ese es el problema de cuando nosotros decimos que la mente controla las acciones del cuerpo. Ahora, si es viceversa, vamos a ver, si la mente es una mente elevada, ¿qué va a hacer con su cuerpo? Ejercicio, lo va a mantener excelente, le va a dar una buena alimentación, ¿no es cierto? Lo va a conservar este cuerpo, va a hacer caminatas, este cuerpo le va a servir para irse a su trabajo, para casarse, para tener hijos, para darle a esos hijos electrones elevados. ¿Por qué? Y una energía elevada a esos hijos. Si nosotros, todos nosotros, los 7.500 millones de habitantes, tuviéramos electrones en una mente elevada, este mundo sería totalmente diferente. Sería un mundo de paz, de armonía. Todos tendríamos trabajo, no faltaría nada, no habría hambre, no habría necesidades. Nosotros tendríamos un cuerpo maravilloso, un vehículo que nos lleva a diferentes lugares. La ciencia que nos dice, toda acción tiene una reacción. Acuérdense los que han leído los libros, que el ser uno nos dice que nosotros somos más personas de reacción y menos de acción. Entonces, la acción, ¿qué significa? Es la acción y el efecto, ¿no es cierto? O sea, la causa y el efecto. Si nosotros tenemos acciones negativas, los efectos que vamos a recibir son también negativos. Definitivamente vamos a recibir eso en nuestra vida. Hay personas que se quejan y dicen, ay, es que todo me va mal, yo no tengo suerte en la vida, conozco a fulanito, sutanito, que todo les va maravilloso, pero es que lo que pasa es que la acción es la que va a llevar a la reacción. Entonces, si yo quiero recibir un efecto positivo, tengo que formar las acciones. Las causas tienen que ser positivas para poder recibir el efecto positivo también, ¿ya? Esta es una ley divina, es una ley que nosotros no vamos a podernos escapar. Hay acciones, por ejemplo, muy negativas en este planeta, como por ejemplo violaciones, asesinatos y todas esas cosas muy, muy densas, muy violentas, que nosotros decimos, pero esa es una acción, sí, es una acción que si la persona que lo está cometiendo no logra revertir esos efectos, los va a recibir en otras vidas, más adelante los va a recibir, ¿ya? Y muchas veces cuando nosotros nos quejamos que no van las cosas bien ni nada, es porque el efecto que estamos recibiendo tal vez venga de otras vidas, ¿ya? En lo religioso se usa bastante el libre albedrío, pero díganme una cosa, en lo religioso entre comillas, ¿cómo la religión puede decirnos que existe el libre albedrío si nos están diciendo al mismo tiempo que solamente a través de ellos nos vamos a salvar? Que solamente haciendo lo que ellos nos dicen vamos a encontrar la salvación eterna. Entonces, la religión tendría que ser en una forma libre, o sea, tú tienes libre albedrío. ¿Quieres hacerlo a través de nosotros? Perfecto. Tú la salvación eterna la puedes encontrar en cualquier espacio de tu existencia, en cualquier experiencia y vivencia, pero
siempre tienes que llegar a una frecuencia determinada y a una vibración determinada, ¿ya? No importa cómo lo hagas, si a través de la religión católica, a través del protestantismo, a través del islamismo, no importa. Lo principal es que tú seas, que nosotros seamos almas positivas y que nosotros podamos llegar a ese estado de conciencia donde podamos escoger y decidir según nuestro libre albedrío. Vamos entonces a continuar acá, dice, cuando nosotros hablamos sobre estos efectos, ¿no es cierto?, que son los efectos del libre albedrío, nos encontramos cara a cara con que el libre albedrío es igual a libertad, ¿no es cierto? Ya hemos hablado un poquito de eso, pero la libertad muchas veces es aprendida o es comprendida de una forma diferente. O sea, si estamos trabajando con una mente densa, nosotros vamos a trabajar no con libertad, vamos a trabajar con libertinaje. Ahí viene que nosotros a veces no comprendemos cómo puede haber la maldad en este mundo, cómo puede haber tantas personas, por ejemplo, tan malas, que puedan, por ejemplo, violar a una criatura, que puedan robar, que puedan engañar. Estas personas tenemos que saber diferenciarlas. Ellas no trabajan ni con libertad ni con libre albedrío. Ellos van a trabajar con libertinaje. Este tipo de seres, este tipo de almas, están en muy bajas condiciones, están en muy baja electricidad, porque ni siquiera es vibración, y están en el electromagnetismo. Encarnadas o desencarnadas se encuentran en baja frecuencia, ritmo, colores muy oscuros, ¿no es cierto? Y su conciencia, su estado de conciencia no es con ese, su estado de conciencia es de conciencia planetaria, ¿ya? Es una conciencia que va a ir, digamos, más en el lado negativo que en el lado positivo. Entonces dicen ellos que lo que ustedes llaman libre albedrío, dice, es un estado de conciencia. O sea, es la libertad de la mente en pensar, decidir, tener elecciones y escoger, ¿ya? Así que la libertad en este planeta, en una forma absoluta, no existe. Y esto es lo que nosotros llamamos también, digamos, la forma de vivir, la forma de existir aquí, en esta realidad, lo llamamos la naturaleza humana. La naturaleza humana también tiene muchos grados, tiene grados de vivir, grados de existencia. Y según esos grados de existencia, es donde nosotros vamos a encajar si es libre albedrío, si es libertad o si es libertinaje, ¿ya? La integración en la mente que nosotros vamos a integrar en nuestra mente es en base, digamos, de las percepciones y concepciones que nosotros tengamos, que se han formado en nuestra mente desde que somos pequeños o desde otras vidas anteriores. Es muy diferente, por ejemplo, supongamos una persona que vive en una tribu del África o muy escondido en la selva, supongamos, a una persona que tenga su libre albedrío en una ciudad que sea, por ejemplo, del mundo occidental. Ustedes ven, por ejemplo, el Oriente y el Occidente. Vamos a tomar un ejemplo, las mujeres del Oriente que andan tapadas, que se ponen, ¿no es cierto?, esos vestidos tapados. Ellas no tienen libre albedrío, o sea, son personas que están sometidas bajo regímenes digamos, muy fuertes, muy radicales. Sin embargo, vamos a comparar a la mujer que vive en el mundo occidental. La mujer ya pues está emancipada, es una mujer que trabaja, es una mujer que se realiza a sí misma, ¿ya? Así que ese libre albedrío, ya por conceptos de vivir, ya por costumbres que nosotros tenemos, podemos ver
claramente que el libre albedrío no existe en este planeta, ¿ya? Entonces, el libre albedrío, dicen ellos, es una elección en el pensar, pero el pensar, en el sentir y en el pensar. Pero el pensar va a depender con qué zona del cerebro lo estamos haciendo, ¿ya? Este proceso, dice, es muy importante. En este proceso lo más importante es la voluntad, el discernimiento, la correlación de nuestras energías y pensamientos y saber escoger, tener el discernimiento de saber escoger el bien y el mal. Pero, ¿cómo sabemos escoger el bien y el mal? Es a través de conocimiento, de cultura, de saber realmente lo que podría causar algo negativo y con un efecto negativo también, y saber las causas que nosotros estamos formando, muchas veces a través de la palabra, a través de las acciones, de las obras, del pensamiento. Debemos de tomar mucho cuidado cómo nosotros estamos expresando algo, cómo lo estamos diciendo, ¿para qué? Para que el libre albedrío se forme de una forma correcta, ¿ya? Dice acá que el libre albedrío, cuando los hermanos escribieron los 6 libros, durante el transcurso de la lectura, ustedes habrán reparado que hablan del libre albedrío, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de los arcanos, en el libro 1 de los arcanos de Thoth, en la pregunta 42, tenemos, dice, cuando el ser despierta y trabaja conscientemente en su realidad universal, une este circuito con la glándula pineal y obtiene con ello el libre albedrío. Pero es un libre albedrío espiritual, ¿ya? Vamos a ver, ahora en el tema, vamos a ver lo que es un libre albedrío material, lo que es un libre albedrío astral y un libre albedrío espiritual, ¿ya? Después tenemos, por ejemplo, Paolo, esta figura no la vamos a poner, ¿ya? La vamos a saltar. Esta de acá, ¿ya? La vamos a saltar porque ya hemos hablado sobre el libre. Yo me adelanté un poco, pero era lo mismo, sobre libertad, libre albedrío y libertinaje. Vamos a ver también, dice, en el libro 1, continuamos, dice en los arcanos de Thoth, en la pregunta 134, dice, el libre albedrío existe en medio de todo. O sea, en medio de esta realidad densa, ellos dicen que sí existe, y vamos a ver por qué. Nosotros vivimos, dice, nuestras propias experiencias y vivencias, y dentro de esas propias vivencias y experiencias que nosotros pasamos de vida en vida, vamos a poder saber, escoger y discernir qué es lo que es más conveniente para cada uno de nosotros, ¿ya? Después, por ejemplo, en el libro 2, que dice el planeta 333, los guardianes de Tera, en el capítulo 2 dice así: cuando la dimensión perfecta vio a su criatura desarrollar plenamente la realidad inferior, lo dejó en su libre albedrío. Quiere decir que ellos nos ayudaron, nos crearon este cuerpo, pero después de cierta evolución, nos dejaron al libre albedrío para ver nosotros cómo nos desarrollamos y cómo nosotros adquiríamos las experiencias y las vivencias en esta realidad. Y en esta realidad nosotros hemos aprendido muchísimo, porque estamos en una realidad densa, y esta realidad densa tenemos que saberla manejar, ¿ya? Entonces, la libertad y el libre albedrío en una realidad densa también es difícil de escoger y discernir, pero cuando nosotros tenemos, dicen ellos, la glándula pineal activada, estamos trabajando con el yo superior, y el yo superior espíritu es el que nos va a ayudar a nosotros a tener un libre albedrío consciente, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Ustedes saben que nosotros tenemos el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Entonces, cuando tomamos libre albedrío, cuando nosotros trabajamos con un libre albedrío inconsciente, vamos a cometer error tras error, equivocaciones tras equivocaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos la luz del entendimiento. No tenemos el conocimiento ni la luz del entendimiento, ¿ya? Entonces, ese inconsciente va a hacer que nosotros cometamos
muchos errores, muchas equivocaciones, vamos a estar dominados por las emociones negativas y ahí es donde vamos a vivir en un mundo oscuro, denso y totalmente hostil para nosotros, para el alma. Pero si nosotros tenemos, digamos, un libre albedrío astral y estamos trabajando con el subconsciente y llegamos al entendimiento a través del espíritu que debemos trabajar ese subconsciente, esa parte emocional que nosotros tenemos, entonces es cuando nosotros vamos a comenzar a transmutar y vamos a pasar del inconsciente al subconsciente y del subconsciente al consciente, ¿ya? Entonces nuestra vida no se va a regir por una conciencia limitada, sino nos vamos a ir al espíritu, que es una conciencia ilimitada, cósmica, ¿ya? Es una conciencia totalmente desarrollada dentro de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Dice acá, por ejemplo, en el camino de regreso, en el libro 3, ¿no? Los eremitas, el camino de regreso, dice en la pregunta 3, dice así: en realidad ustedes no tienen libre albedrío, sino que tienen libertad de expresión. Pero esta libertad de expresión no la saben usar al 100% aún, dicen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes generalmente se inclinan en su mayoría al libertinaje de esta libre expresión, ¿ya? O sea, nosotros creemos que libertad es hacer lo que bien creamos, en el momento que creemos y todo, y no es así. Aquí en el planeta Tierra hay leyes, hay sistemas, hay, por ejemplo, organizaciones, hay formas de vida, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que respetar. Y ese respeto hace de que nosotros no tengamos un libre albedrío en una forma general, ni tampoco, y menos un libertinaje, ¿ya? Dice acá: en los interanos, por ejemplo, en el libro 5, donde está la ciudad de cristal, pregunta 86, dice: el ser uno siempre los ha conducido por un camino real y auténtico. Les enseña que sean responsables de ustedes mismos y que lo realicen por sus propios méritos. Cabe a cada uno en su libre albedrío escoger el cómo, el por qué, el dónde y el cuándo deben hacer lo correcto o lo incorrecto. Pero ¿qué es lo que nos da esto de saber? ¿Cómo podemos saber que esto es correcto o que esto es incorrecto? Hay muchas formas, hay la cultura, el conocimiento, la lectura, hay formas que nosotros nos culturicemos. Hay, por ejemplo, bueno, las religiones hacen su trabajo, digamos, de enseñarnos lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿ya? Por ejemplo, las creencias, la fe, la causa y el efecto. Hay muchas formas de nosotros saber qué es lo correcto o lo que no es correcto, ¿ya? Entonces, he querido, como se dice, los hermanos, hablar un poquito sobre los libros del ser uno, ¿ya? Que cuando ustedes los lean, y los que ya los leyeron, los que están volviendo o que los están leyendo recién, sepan que el libre albedrío lo van a encajar ahí. O sea, lo que nosotros estamos hablando ahora, ustedes lo van a encajar en ese entendimiento de la lectura, ¿ya? Ahora, ellos nos dicen que el libre albedrío, que lo que nosotros conocemos como libertad y todo eso, es ¿cómo se dice? Es un estado de conciencia, ¿no es cierto? Pero hay una fuerza tremenda, hay una fuerza muy grande acá en este planeta, en esta realidad densa y oscura, que ellos lo llaman como la fuerza negativa y también le dan el nombre de la fuerza reptiliana, ¿no? Que hacen todo lo imposible para que el ser, o sea, el alma, no tenga ese despertar de conciencia y siga trabajando en un estado de conciencia bajo. ¿Por qué?
porque al hacerlo en un estado de conciencia bajo, tienen el dominio y el control sobre los seres humanos. O sea, ellos no se permiten, no permiten que el alma despierte su conciencia. ¿Por qué? Porque al comenzar a despertar su conciencia, va a adquirir un libre albedrío de decisiones y de escoger lo que realmente quiere. Y eso, ellos no quieren eso. Ellos quieren sometimiento, ellos quieren sumisión. Entonces, ir a una empresa, por ejemplo, trabajar en una empresa, someten a las personas y los obligan a ciertos, digamos, trabajos sin la remuneración, por ejemplo, respectiva. Así que eso es un problema que se repite en muchos grados en este planeta, ¿ya? Es una manera de trabajar de sometimiento y de sumisión que tanto las empresas como los gobiernos, como el sistema que trabaja en estos gobiernos, en este planeta, quieren y hacen lo indecible para que el alma no despierte, ¿ya? Entonces, vamos a otra figura acá que dice, vamos a ver que la cambie. Dice acá, ¿lo encontraste, Paolo? Que está con fondo oscuro. Dice, siempre se ha creído que existe algo que se llama destino, ¿no? Pero siempre se ha creído también que hay otra cosa que se llama albedrío. Lo que califica al hombre es el equilibrio de esa contradicción. Siempre hemos dicho, por ejemplo, que inclusive el ser uno también lo habla, es Gilbert K. Chesterton, ¿no? Dice, el libre albedrío, dicen los hermanos, existe, pero no es un destino. O sea, el destino fijo e inexorable no existe en este planeta. O sea, nosotros tenemos un destino por las causas que hemos formado. El destino sería comparado al efecto que esas causas están formando. Pero nosotros podemos cambiar esos efectos por lo que se llama albedrío. O sea, tenemos la libertad de transformar, de corregir, de ir hacia adelante, digamos, sabiendo que si hemos formado una causa negativa, la podemos transformar en un efecto positivo, ¿ya? Entonces acá lo que dice es el equilibrio de esa contradicción, o sea que el destino va unido al albedrío y nosotros podemos transformarlo eso, ¿ya? Entonces, y transformar significa que podemos tomar decisiones, que si hay una fuerza negativa llamada fuerza reptiliana y que acá nos quieren, digamos, dominar, controlar y todas esas cosas, nosotros podemos liberarnos de esa fuerza y tomar nuestras propias decisiones, por ejemplo, cambios de trabajo, no queremos, por ejemplo, tomar ciertas decisiones, vamos a tomar otras, tenemos esa libertad de acción. Nadie nos obliga ni nos subyuga a tal manera que nosotros no tengamos esa libertad de poder decidir en medio, ¿no es cierto?, de lo que nos ha tocado vivir o de lo que podemos hacer también. Porque en todo nosotros tenemos un límite, en todo hay un límite en las cosas, ¿ya? Ellos dicen, por ejemplo, la libertad del pensamiento también va unida a la inteligencia humana. Por ejemplo, yo puedo tener una libertad de pensamiento, pero voy a utilizar mi inteligencia, pero la inteligencia tiene que estar alimentada por conocimiento, por entendimiento, por cultura, por mil cosas. Nosotros no podemos, por ejemplo, pretender tener libre albedrío o tener una inteligencia si esta inteligencia nosotros no la alimentamos adecuadamente, ¿ya? Y para eso tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que culturizarnos, tenemos que ir adelante. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el alma crece con eso, ¿ya? Y nuestro libre albedrío también va a crecer
con este tipo de alimento que nosotros vamos a dar a nuestra alma para seguir creciendo, ¿ya? Dice acá, la incultura es la falta de conocimiento, dicen ellos, y lo que a ellos, esta fuerza reptiliana, le conviene siempre es tener a las personas ignorantes, a estas almas ignorantes, para poderlas manipular, ¿ya? Entonces, dice acá, existen programas que esto nosotros, por ejemplo, sabemos que hay el HARP, ¿no es cierto?, el CERN, todo eso, son programas que en el fondo tienen un control sobre la humanidad. Tenemos que tomar cuidado con eso, por ejemplo, no ser ovejas, sino más bien tener la personalidad y el carácter definido para poder crecer y para poder ir siempre hacia adelante, ¿ya? No nos olvidemos también el parásito, ¿no?, que está en Cosmoalmas, en el Ser Uno Cosmoalma, que nos habla de un gen, ¿no?, parasitario que parasita el alma y se alimenta de esta alma, de la energía, de los electrones de esta alma, y que tenemos que tomar también mucho cuidado porque ese parásito no deja al ser que tenga libre albedrío, que pueda escoger, que pueda discernir, que pueda entender, no lo deja, lo tiene subyugado, y ese es el problema de este gen, de este parásito, que se enquista, nosotros sabemos muy bien, en los 3 primeros chakras, y ahí va creciendo y se va transformando, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces la siguiente imagen, ¿no?, que dice acá, entonces el libre albedrío es un estado de conciencia el cual nos hace discernir, escoger y tomar decisiones, ¿ya? Dice acá, el discernir correctamente nos ayuda a establecer más claramente esa línea divisoria que muchas veces no existe dentro de las áreas grises de la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros, el alma está trabajando con sus áreas grises en diferentes grados de color, ¿no?, gris claro, gris oscuro y casi negro, entonces no va a poder discernir correctamente, no va a poder tener ni siquiera una libertad de poder escoger, de poder discernir, de poder decidir en su vida. Su oscuridad mental va a ser grande, entonces su libertad, su libre albedrío está en su mínima expresión o en su mínima capacidad limitada para poder tomar decisiones en su vida. Cuanto más elevada es un alma, mejores son sus decisiones, más clara es su vida y mejor su discernimiento. ¿Por qué? Porque trabaja con la inteligencia de su alma, con la inteligencia de su mente, de su cerebro, ¿ya? Y todas estas son armas que nosotros tenemos que seguir adelante. Por ejemplo, muchos de ustedes son sanadores, ¿no es cierto? Yo sé que muchos de ustedes sanan, transmiten, dan un consejo a las personas, tal vez no con la imposición de manos, tal vez en 1000 formas. Nosotros estamos ayudando en 1000 formas. Tenemos que discernir bajo nuestro punto de vista espiritual, lado derecho del cerebro, cuerpo etéreo, ¿no es cierto?, el espíritu éter, es lo que va a nosotros a darnos el discernimiento para poder estudiar a esa persona en qué estado se encuentra, con qué chakras, con qué zonas del cerebro está trabajando. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando se trabaja con las zonas y los chakras bajos, la gente tiende a enfermarse, su cuerpo físico está enfermo. ¿Por qué? Porque bajan la frecuencia, entonces los electrones, al no girar a una velocidad adecuada, hace que su capacidad de sanación sea menor, digamos, su capacidad es mínima para la sanación, ¿ya? Así que los sanadores tienen que saber discernir en este aspecto para poder saber cuál es lo que conviene para digamos, el paciente, ¿ya?
todo lo que estamos aprendiendo nosotros a través del Ser Uno y a través de estas charlas nos están sirviendo muchísimo a nosotros y también hacia los demás. Si nosotros queremos ayudar a los demás, queremos transmitir una energía por imposición de manos y que nuestros electrones sean elevados, tenemos que trabajar primero en nosotros mismos, ¿ya? Dice, escoger lo más favorable o conveniente a los proyectos de vida deben de estar cimentados en estados de conciencia con S. Quiere decir que efectivamente el libre albedrío es un estado de conciencia, no hay más. Cuando ese estado de conciencia es mínimo, que estamos hablando de conciencia sin S, entonces el discernimiento, el escoger, va a estar cimentado bajo una idealidad, bajo una fantasía, bajo una densidad y oscuridad que no nos va a permitir tomar el libre albedrío o tomar las decisiones correctas, ¿ya? Dice acá, dice, estado de conciencia profundo. De esta forma el alma encarnada buscará la manera de encauzar correctamente sus actos, acciones y pensamientos y no divagará entre las causas, efectos y las consecuencias de ello, ¿ya? Entonces quiere decir que cuanto más elevado tenemos y cuanto más trabajamos con un estado de conciencia superior, en lo que nos referimos es al yo superior, entonces nuestra vida va a ser un caos, nuestras decisiones no van a ser las correctas, vamos a tener mucha inseguridad y algo que es terrible para el libre albedrío es el miedo. El miedo es lo que nos va a impedir a que tomemos las decisiones correctas. El miedo, la inseguridad, la falta de visión, los 7 sentidos internos dormidos y trabajar solamente con los 5 externos, eso es lo que nos hace fallar día a día en todo lo demás, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar mucha conciencia y seguir adelante. Ahora, dicen ellos también acá, si dentro de un alma hay una profunda espiritualidad, entonces le permitirá proyectarse a sí misma y a los demás, lo que es su intimidad álmica, o sea, su ser espiritual. Pero si dentro de esa alma existe el caos, la desunión, el conflicto, la inseguridad, la falta de conocimiento y entendimiento, dice, entonces sus posibilidades son totalmente limitadas. ¿Se dan cuenta? El libre albedrío en ese caso no existe. No existe. Quien tiene el libre albedrío y decisiones en su vida es el alma que está evolucionando y elevando, y el espíritu elevado que es el que va a dirigir a esos 3 cuerpos, ¿ya? No hay más. Así que mientras que no despertemos la conciencia y mientras que nuestra conciencia no esté en un estado de yo superior, entonces el mundo va a seguir como está, con guerras, con violaciones, con matanza, con todas esas cosas. Seguimos matando animales para comerlos, todo eso es lo que nosotros vamos a seguir continuando viendo en este planeta. Mientras que no tomemos conciencia, las cosas van a seguir así. Ese es el problema, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente figura que nos dice, podemos entonces, ¿no? Que es la pregunta que yo le hago, ¿podemos entonces lograr el libre albedrío si nosotros nos lo proponemos? O sea, si nosotros trabajamos en eso, podemos tener, entonces dice, nos contesta así, tienes el libre albedrío, disfrútalo, pero sabes que todo, pero debes de saber, acá falló, pero debes de saber que todos tus actos tienen consecuencias buenas o malas. Luego no culpes a otros de los excesos de tu supuesta libertad. No seas niño, sé responsable de tus dichos y de tus actos. Entonces, podemos, si lo proponemos, sí, pero tenemos que tener un libre albedrío espiritual, un libre albedrío álmico elevado para que nosotros podamos tener toda esta
este movimiento, toda esta vida, toda esta experiencia, todas estas encarnaciones en una forma correcta, ¿ya? Entonces vamos acá, dice, el libre albedrío en el planeta Tierra, dicen ellos, es relativo y está supeditado a muchos factores. Por lo general se debe considerar al libre albedrío en forma general como un mito, como un paradigma, como una leyenda, dicen ellos, porque los sistemas de vida en el planeta están tan sincronizados y arraigados en sus costumbres que impiden que el ser tenga libertad de movimiento. No significa que la libertad no exista, pero vamos a ver en qué consiste esta libertad, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá la próxima figura, que dicen ellos que nosotros tenemos un libre albedrío en la vida material, un libre albedrío del alma y un libre albedrío del espíritu. Ahora, ¿qué es lo que puede significar esto? Significa, vamos a leer acá, dice, la libertad significa responsabilidad. Por eso, la mayoría de los hombres les tiene tanto miedo. Claro que sí. Por eso que se han dado cuenta que muchas veces el Ser Uno es un libro que va rompiendo estos mitos y paradigmas, va quebrando digamos, la manera de pensar repetitiva, esquemática y todo eso que nosotros tenemos dentro de nosotros, y cuando nos comienza a romper esos esquemas arraigados y rígidos que nosotros tenemos dentro de nosotros, el problema es que viene el miedo. ¿Por qué? Porque comenzamos a perder el piso. Comenzamos a perder el piso y no sabemos de dónde agarrarnos, no sabemos qué hacer. Entonces buscamos los grupos, buscamos otros canalizadores, buscamos, por ejemplo, quién nos pueda solucionar la vida. Y esto no es así. Si realmente nosotros queremos crecer, tenemos que hacerlo. Si realmente queremos tener la opción de tener el libre albedrío, nosotros tenemos que crecer interiormente y que tenemos que crecer espiritualmente. No hay otra, ¿ya? El libre albedrío lo vamos a adquirir solamente con eso, con la cultura, el conocimiento, todo espiritual y cósmico, ¿ya? Dice acá, nosotros tenemos, dice acá, libre albedrío en la vida material. ¿Qué significa el libre albedrío en la vida material? Nosotros creemos que tenemos libre albedrío, ¿por qué? Porque viajamos, tomamos un avión, nos vamos al país que nosotros queremos visitar, nos vamos, por ejemplo, tenemos opciones materiales de ir a un lado, de ir a otro lado, dejar un trabajo, divorciarnos, casarnos con otra persona, tener los hijos que nosotros queremos, y creemos dentro que de ese ámbito que se llama vida material, nosotros creemos, entre comillas, que tenemos una, ¿cómo se diría?, una libertad de expresión, un libre albedrío. Pero vamos nosotros a comparar un poquito que en la vida material existen grados también, ¿no es cierto? Existen grados, y estos grados vamos a ver qué es lo que significa. Cuando nosotros hablamos de una vida material, de un libre albedrío material, libre albedrío del alma, libre albedrío del espíritu, en realidad vamos a abordar esta palabra que se llama libre albedrío y la vamos a, ¿cómo se dice?, a transformarla en posibilidades. Los hermanos dicen, acá comenzamos realmente lo que ellos dicen, ¿no? O sea, es muy importante que la palabra libre albedrío no la usemos con esta facilidad con que la que nosotros usamos, sino vamos a quitar esta palabra y vamos a usar gama de posibilidades. La gama de posibilidades es lo que nosotros nos va a dar esa libertad de decisión, de escoger y de discernir. Vamos a verlo así. Por ejemplo, una persona que nació por ejemplo, en un país desarrollado, que nació en cuna de oro, tiene dinero, tiene porque estamos viendo la parte material,
tiene dinero, tiene todo, los padres lo mandan a estudiar a excelentes universidades, viaja por todo el mundo, viste adecuadamente, tiene todo, su parte material está cubierta. Entonces, su gama de posibilidades materiales no puede ser igual que la gama de posibilidades de otro que nació, por ejemplo, en una cuna pobre, que no tiene dinero, que estudió en una escuelita por ahí de barrio, que va a una universidad más o menos, que a lo mejor ni siquiera va a una universidad. Entonces, la gama de posibilidades de uno es diferente a la gama de posibilidades del otro. Por eso ellos dicen, el libre albedrío de uno, que tiene una gama de posibilidades enorme, su libre albedrío tiene más posibilidades de escoger y más posibilidades de discernir, de escoger y de ver su vida, lo que escoge, lo que decide y lo que hace. Porque sus experiencias y vivencias son mayores en cantidad que el otro, que tiene sus gama de posibilidades son así, pequeñas. Entonces, el libre albedrío que existe en esa gama de posibilidades, su libertad o su escoger, es mayor que el otro. Por eso que nosotros no podemos generalizar. Cuando, por ejemplo, un paciente llega a un consultorio, nosotros tenemos que ver qué gama de posibilidades tiene esa alma que entró al consultorio. ¿Cuál es o que nos está pidiendo un consejo, o un familiar? ¿Cuál es el estado de esta persona en su gama de posibilidades materiales que tenga? Eso es lo que ellos, los hermanos, nos dicen, que la gama de posibilidades, o sea, la amplitud de posibilidades de uno y la gama de posibilidades pequeña que tiene el otro va a hacer que su libre albedrío sea limitado o ilimitado. Es ahí que muchas veces esa parte material nosotros no la entendemos. Ahora, ¿qué sucede cuando esa parte limitada, pequeña, ve a la otra persona que tiene posibilidades enormes de vida, de dinero, de todo lo que tiene? Comienza a mirarlo y comienza a sentir ciertas emociones como envidia, celos, porque uno tiene, el otro no tiene, porque yo no tengo, porque esta persona tiene, porque las posibilidades que esa persona tuvo amplias le permitió tener eso. Ahora, el que nace con menos posibilidades no tiene por qué quedarse en esas posibilidades limitadas. Él puede crecer. Entonces, el libre albedrío, según los hermanos, es el crecimiento de posibilidades dentro de su gama de posibilidades. Eso es lo que ellos, los hermanos, explican, lo que es realmente el libre albedrío. O sea, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas oportunidades, pero algunos lo aprovechan, otros no lo aprovechan. Entonces, en nuestra parte material, en vez de tenerle envidia o celos a la otra persona porque tiene, o porque tiene un carro, o porque tiene una casa, nosotros podemos ampliar las posibilidades de poder obtenerlo. Para eso tenemos que prepararnos, culturizarnos, estudiar. Por ejemplo, el otro habla 3 idiomas. Yo voy a estudiar también, por lo menos voy a saber 2 idiomas. Ya, prepararnos. Porque ¿qué pasa? Que cuando vamos a una empresa a trabajar, nosotros tenemos que ir muy bien preparados. Esas posibilidades nosotros las podemos hacer crecer, pero ya depende de la posibilidad, del entendimiento que cada ser tenga. ¿Ya? Entonces, para los hermanos son libre albedrío o libertad, es la gama de posibilidades que nosotros tenemos dentro de lo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Unos más, otros menos, pero esos más, otros menos, los de menos pueden llegar a ser más. Todo depende de las posibilidades que el alma o que la persona adquiera en el transcurso de su vida o de sus vidas. ¿Ya? Ahora vamos a ver
dice acá, el libre albedrío del alma. El libre albedrío del alma, propiamente, vamos a cambiar la imagen, ¿no? Propiamente, dice acá, aquí se conjugan varios factores que determinan el libre albedrío del alma y son las emociones, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver acá es que lo que está, digamos, el libre albedrío del alma son las emociones. Aquella persona, dice acá, ¿podemos cambiar nuestro destino o todo está escrito en el libre albedrío? O todo está escrito que del libre albedrío, ahí lo escribieron mal también. Bueno, ¿podemos cambiar nuestro destino o todo está escrito? ¿A qué del libre albedrío? Ok, ya lo entendí. Entonces dice acá, el libre albedrío no, el destino ya lo hemos visto, el destino es el efecto que nosotros recibimos de la causa. Esto se puede cambiar. El libre albedrío hace que nosotros podamos cambiarlo. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo, estamos estudiando, estamos haciendo mil cosas que vamos a salir de esa gama de posibilidades, la vamos a ampliar. Entonces quiere decir que ese destino lo vamos a transmutar en posibilidades que nos van a dar digamos, una apertura mental mayor de la que tenemos ahora, ¿ya? Entonces dice acá que el libre albedrío del alma se confronta con los desafíos de las emociones. Entonces, hay aquellas personas, vamos a ver, así como nosotros hablamos de las posibilidades amplias y mínimas de los dos seres que hicimos los ejemplos, acá podemos ver las posibilidades de las almas que están sumamente inmersas en los conflictos emocionales y aquellos que ya están libres de los conflictos emocionales. Entonces su gama de posibilidades también. El que está trabajando sus emociones, el que transmuta sus emociones, sus posibilidades crecen. Pero aquel que vive enredado y conflictivo en sus emociones, entonces sus posibilidades se cierran, sus posibilidades se limitan. ¿Se dan cuenta? El libre albedrío dentro de posibilidades mínimas no tiene mucho para poder escoger o poder discernir, pero aquel que tiene su alma ya está trabajada, ya está transmutada, ya está, por ejemplo, sus emociones van adelante, ¿no es cierto?, positivamente. Entonces acá ellos, estas personas que han trabajado sus emociones, que están trabajando, que están transmutando, la gama de posibilidades va a ampliar. Y al ampliarse la gama de posibilidades del alma, y no está en una vida conflictiva ni problemática, hace de que haya claridad, que la inteligencia pueda funcionar mejor, que se pueda tomar decisiones correctas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la claridad mental hace que nosotros podamos discernir, analizar, entender, comprender, conocer, ¿no es cierto? Entonces eso va a hacer de que nosotros tengamos esas posibilidades que van fluctuando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida cuando encarnamos? Cuando encarnamos nosotros de vida en vida, es aumentar las posibilidades. Eso es nuestro trabajo. Aumentar las posibilidades materiales, aumentar las posibilidades astrales y aumentar nuestras posibilidades espirituales, ¿ya? Entonces dice acá, hay almas que viven, digamos, en los miedos, en los bloqueos, en inseguridades y karmas. Estos tienen las posibilidades mínimas. Sin embargo, dice, hay aquellas almas que han tomado rienda de su alma, han tomado rienda de su vida y están tratando de aumentar sus posibilidades de conocimiento, de entendimiento y de amor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hablan los hermanos, que es importantísimo saber. Ahora dice acá,
Dice acá, pero vamos a ver, el despertar de la conciencia, ¿no es cierto? Cuando nosotros despertamos la conciencia, es lo primero que nos dice el ser uno con este despertar de la conciencia es: vayan al origen, vayan al subconsciente, trabajen las emociones, porque eso es lo que los tiene atados aquí en el plexo solar, y eso es lo que no deja que nosotros podamos, ¿cómo se dice?, podamos desarrollar, ¿ya? Ahora, vamos aquí, dice entonces dice que muchas veces cuando la conciencia no está despierta, entonces el conocimiento y entendimiento que nosotros tengamos es un conocimiento planetario, simplemente es material, es planetario, y no vamos a tener esa conciencia de poder despertar las emociones para poder transmutarlas y convertirlas. ¿Para qué? Para que nuestras posibilidades crezcan. Y después tenemos el libre albedrío del espíritu, ¿no es cierto?, que es, dices, el cuerpo etéreo es el elemento éter, que cuando la gama de posibilidades que tiene el espíritu, imagínense ustedes, es cósmico. Entonces quiere decir que la sabiduría ya no es tanto el conocimiento, sino nosotros vamos a adquirir sabiduría. Quiere decir que ese ser superior es lo que va a comandar todas las emociones, va a comandar el mundo material, y todo lo vamos a hacer de acuerdo a esa sabiduría espiritual, ¿ya? Dice acá: el espíritu es el cuerpo etéreo, su elemento es el éter, por lo tanto, es el único cuerpo que posee la conciencia despierta y consciente de sí mismo. Es el único que tiene el libre albedrío, o sea, según los hermanos, es el único que tiene el libre albedrío en su forma más completa, en su forma más diáfana y clara, ¿ya? Dice, posee la libertad del discernimiento, tiene la posibilidad de elección, dice, sin ninguna coacción o imposición. Y esto sucede porque está regido por las leyes cósmicas que cada espíritu posee en su mente y pensamiento, ¿ya? Si nosotros, todos nosotros, por eso que nosotros decimos que para pertenecer, los hermanos nos dicen que para pertenecer a esa dimensión, ¿no es cierto?, superior, a pasar a otra dimensión, nosotros tenemos que ser espíritus libres, tenemos que ser espíritu, el yo superior tiene que haberse convertido en un ser energético de fotones, de luz, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos pasar a otras realidades de existencia, ¿ya? Ahí pasamos a la otra figura que dice, nos dice también, ¿no es cierto?, que ya la estás pasando, entonces dice, la fuerza que el espíritu tiene, la fuerza más grande que el espíritu tiene se llama amor, ¿ya? Y el amor es lo que va, las dimensiones que viven dentro del amor, dicen ellos, son los más avanzados porque conocen la causa y el efecto. Y al conocer la causa y el efecto, ellos se mueven en esa causa y efecto cósmico, universal, elevado, de amor, y no necesitan propiamente escoger ni discernir, porque ya lo tienen, es una sabiduría innata dentro de ellos, ¿ya? El ser uno nos dice acá, el verdadero ser espiritual es aquel que se enfrenta a sí mismo, a su entorno, y lucha contra toda adversidad. Es aquel que en el día a día resuelve los desafíos de la vida con armonía, paz y amor. Es aquel que sonríe y a través de su sonrisa transmuta la fealdad en lo más hermoso del universo, ¿ya? Entonces dice acá, a veces pensamos que el destino está escrito y hagas lo que hagas, lo que tenga que pasar, pasará. Pero es mejor olvidarse de eso y seguir adelante, intentando hacer cosas nuevas. Lo que tenga que pasar, pasará,
y ya habrá tiempo de plantarle cara, como dicen, ¿no? Entonces, el destino, propiamente, otra vez volvemos al destino, es el efecto de las causas que nosotros hemos formado, ¿no es cierto? Y dice que hagas lo que hagas o tenga que pasar. Muchas veces eso tiene que pasar porque es como una enseñanza para nosotros. Es algo que nosotros debemos aprender cuando pasa. Pero si nosotros captamos ese efecto, por ejemplo, antes que sucedan los efectos negativos de algo, de alguna causa que hemos hecho, nosotros podemos transmutarlo, ¿ya? Podemos tomar, como se dice, el desafío y arreglarlo y transmutarlo. Dice acá, nosotros tenemos que tener, dice, para tener esta facultad de un libre albedrío en el campo espiritual y todo eso, tenemos que tener una conciencia consciente, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar con el consciente. Esa es la parte importantísima. Entonces, vamos a pasar a la otra figura y estoy pensando acá que es lo que nos va a faltar para poder estudiar. Ya. Entonces dice acá, si os he concedido el libre albedrío, no es para que os juzguéis los unos a los otros, sino para que perfeccionéis a vuestro espíritu en la práctica del bien, ayudado por la luz de la conciencia. Acá le faltó la S, conciencia, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo, que nosotros debemos de saber que podemos tener el libre albedrío, pero que ellos nos han dado que el libre albedrío es una gama de posibilidades y que esa gama de posibilidades nosotros la podemos tener amplia o la podemos tener muy pequeña. Podemos tener limitada o ilimitada, depende de nosotros, ¿ya? Entonces, conforme va pasando la vida, conforme va pasando las experiencias y vivencias, nosotros vamos a tener esa posibilidad de poder transformar todo esto y hacerlo un alimento perfecto para nuestra alma, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, sabemos discernir, sabemos diferenciar lo que es el bien y el mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es la moral y la ética y todo eso, entonces vamos a ser seres que realmente, almas de conciencia y de consciente, ¿ya? Dice acá, por ejemplo, los hermanos nos dan acá algunas recomendaciones para que nosotros podamos definir muy bien lo que es el libre albedrío. Por ejemplo, nos dicen que para tener el libre albedrío, para tener las decisiones correctas, ¿no es cierto?, y trabajar con nuestro espíritu, nos dan acá 7 pasos que nosotros podríamos tener, que son: primero, aceptar los errores y equivocaciones con mente abierta. Quiere decir que no nos ¿cómo se dice?, nos limitemos en las posibilidades de crecimiento, ¿ya? Debemos de aceptar, debemos de trabajar esa parte emocional, debemos de transmutarla. ¿Por qué? Porque eso nos limita, nos da, crece dentro de nosotros la inseguridad, el miedo, y eso no debemos de permitirlo. Nosotros tenemos que decir que en qué estoy fallando, qué es lo que estoy haciendo e ir adelante, ¿ya? Somos seres de luz, tenemos que saber que somos seres de luz, que nadie nos puede controlar ni manipular ni nada. Nosotros podemos escoger, podemos, dentro de las limitaciones que nosotros tengamos y dentro de las posibilidades que la vida nos ha dado, podemos discernir y escoger dentro de eso, ¿ya? El crecimiento, por ejemplo, material es preparándonos, el astral es trabajando nuestras emociones, transformando toda esa manera de pensar equivocada, sacando esa, que muchas veces ellos dicen, las energías, pensamientos basura, sacarlas de nuestra mente y convertirlas en algo, digamos, útil para que nosotros podamos
seguir creciendo dentro de él, ¿ya? Dice acá que muchas veces no aceptamos nuestros errores y equivocaciones, dice, y esta falta de reconocimiento hace de que no podamos hacer crecer las posibilidades dentro de nuestra vida. Nos aferramos, nos cerramos, no queremos ver las verdades, no queremos ir al origen de lo que realmente nos sucede, y eso es una limitación terrible para el crecimiento de nuestra alma, para la activación de nuestro espíritu, ¿ya? 2 dice, aceptar que no siempre se puede tener el control. Muchas veces nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? Porque queremos tener el control de todo, y yo recibo muchas cartas sobre esto, o sea, las cartas pero ¿qué pasó? Yo estaba en un camino correcto y de repente he tenido un retroceso espantoso y ahora me siento mal, me siento que yo no sirvo, me siento que yo no valgo, y es una cosa así, hay que explicarle a las personas que realmente son periodos, son etapas, que nosotros podemos estar acá arriba, pero podemos estar acá abajo, pero cuando estemos abajo apliquemos lo que hemos aprendido cuando hemos estado arriba, ¿ya? Entonces, aplicar ese conocimiento, aplicar la sabiduría, aplicar digamos, las características del espíritu y llevarlo a nuestra vida material. No nos debemos de dejar vencer ni nada, eso es muy malo, dejarse vencer. Hay que levantar, el ánimo, el astral tiene que estar alto y continuar adelante, porque a veces se cierra una puerta pero se abren otras, se cierra otra puerta, se abren ventanas. Nunca el universo nos deja así a la mano, nos deja abandonados, eso no es posible, ¿ya? Sigamos adelante y tengamos siempre la creencia en las cosas buenas que estamos haciendo, ¿ya? Dice acá, al no trabajar las emociones, dice, las decisiones siempre estarán erradas, y al estarlo, la observación interna siempre fallará, estará distorsionada, torcida y enferma, ¿ya? Entonces ahí tenemos que trabajar duro. Hay otra figura ahí, Paolo, que dice acá, dice, aceptar que la culpa es una creación de la mente. La culpa ya sabemos quién la ha creado, ¿verdad? Porque la culpa siempre nos han hecho sentir culpables de todo. Entonces, tú eres culpable, tú no tienes, ¿cómo se llama? Has nacido ya con el pecado original. Si cometes un error es un pecado capital, entonces tienes que venir a confesarte para que nosotros te perdonemos y con eso vas a seguir tú adelante. No es así, no es así, ¿ya? Nosotros quitemos esta palabra, mire, así como lo dicen los hermanos, quiten la palabra, borren esa palabra libre albedrío y más bien coloquen ustedes la palabra posibilidad, ¿ya? Entonces, desde ahora no vamos a usar esa palabra libre albedrío, a pesar que ellos lo usaron en los 6 libros. ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera nos tenían que explicar algo, ¿no es cierto?, el libre albedrío de escoger y de todo eso, y se adaptaron, digamos, al idioma que nosotros tenemos para poderlo entender. Pero ahora que ya hemos crecido, que hemos leído y que ya estamos propiamente este sería el 7º libro, no, el 8º libro, estas charlas van a ser el 8º libro, entonces nosotros ya somos de conciencia despierta y no nos vamos a dejar vencer por nada, y menos por palabras. Entonces la culpa la vamos a quitar y vamos a poner así, aceptar que los errores son creaciones de la mente, ¿ya? Entonces los errores son de una mente distorsionada, me he equivocado porque soy ignorante en tal cosa, no he seguido adelante, ¿por qué? Porque esta emoción no la estoy entendiendo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber aceptar, ¿ya? Que no todo lo sabemos, no sabemos absolutamente todo, pero lo que sabemos lo tenemos que comenzar a aplicar. Dice, el arte para no enfermar, ¿no es cierto? Porque la culpa nos enferma y los errores y todo eso nos va enfermando. Entonces dice, hay que botar esto afuera porque son emociones que están distorsionadas.
Dice, habla de tus sentimientos, hay que hablarlos, hay que sacarlos afuera, hay que hablar de las emociones que tenemos atrapadas y hablarlas nos vamos a sentir aliviados por eso. Dice, busca soluciones. ¿Ya? Buscar soluciones significa usar nuestro discernimiento, nuestro análisis, nuestra cultura, nuestro conocimiento, buscamos soluciones, no nos dejamos vencer, no nos vamos a tirar ahí a llorar y en la ciénaga de la tristeza, no es así, buscamos soluciones en las cosas. Debemos de confiar, dice, confiar un poco más en lo que nosotros hacemos, en lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos caminando en esta vida. No vivas siempre triste, dice. Es que la tristeza corroe, la tristeza aniquila por donde pasa. Entonces la tristeza tiene que salir fuera también. Ahora, no confundamos la tristeza con la preocupación. Nosotros podemos tener, esta es otra palabra, la tristeza la podemos suplantar con preocupación. Yo estoy preocupada por tal cosa. Yo no tengo miedo, el miedo también fuera. Estoy preocupada por ciertas situaciones. Estoy preocupado por ciertas situaciones, ¿ya? Preocupado, pero no con miedo, con inseguridad o con tristeza, fuera. Entonces vamos a cambiar esas palabras. Dice, acéptate. Nosotros tenemos que aceptarnos con nuestros defectos y nuestras cualidades y amarnos. Amarnos desde el cuerpo físico hasta el cuerpo espiritual, ¿ya? Y ustedes ya saben lo que significa amarse. Amarse es, en el cuerpo físico, todo lo bueno, alimentación adecuada, ejercicios, amar este vehículo que nos lleva de un lugar a otro. Si nosotros, sin este vehículo, no haríamos nada en esta realidad. Este vehículo nos lleva a viajar, este vehículo nos lleva a trabajar, a ganar dinero, a sustentar, a poder sostener a una familia. Entonces, este vehículo tiene que estar de la mejor calidad, ¿ya? Dice, no vivas de apariencias, es que las apariencias son engaños, es una realidad, es una fantasía. Las apariencias no pueden existir dentro de nosotros tenemos que ser personas auténticas, ¿ya? Pero auténticas tampoco significa que nosotros vamos a ir por ahí hablando, pues, verdades o cosas, o tratar de que todo el mundo piense igual que nosotros, no es así. Nosotros tenemos que adquirir nuestras propias verdades, ¿ya? Entonces dice acá, toma decisiones. Tomar decisiones significa que las decisiones tienen que ir de acuerdo a ese estado de conciencia en que nosotros nos encontramos, ¿ya? Y si nuestro estado de conciencia con es elevado, de frecuencia elevada, tengan la certeza y la seguridad que las decisiones que se van a tomar, o el escoger, o el discernimiento, el análisis que vamos a hacer, va a ser lo correcto. Y esto va a evitar que no nos enfermemos, ni físicamente ni psíquicamente. Vamos a seguir adelante, ¿ya? Dice acá, aceptar que las creencias son limitantes. ¿Ya? Las creencias son limitantes, entonces nosotros no podemos pensar que ya tenemos la sabiduría absoluta y después de esa sabiduría absoluta ya no vamos a hacer nada más, no es así. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir culturizándonos, vamos adelante y vamos y dale, porque todo en la vida es aprendizaje, todo se aprende. Yo a mi edad que tengo he tenido que aprender a manejar una computadora, a hacer las cosas y sigo aprendiendo y me encanta aprender. O sea, nosotros tenemos que seguir adelante y aprender todo lo que podamos aprender, ¿ya? Y manejarnos, saber que eso nos puede sostener económicamente. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y no echarnos ahí en un sofá o en la pereza, que eso no nos va a traer ninguna buena consecuencia, ¿ya? Dice acá, aceptar, el quinto punto sería aceptar que la verdad absoluta no existe. Por supuesto que no existe. Entonces las verdades absolutas no pueden existir. ¿Por qué? Porque siempre están fluctuando, ¿no es cierto? Y las verdades se están, sobre todo en esta realidad, ¿no? En la dimensión primaria, las verdades constantemente son suplantadas por otras
porque van, por ejemplo, están supeditadas a la ciencia, a la investigación, a las experiencias y vivencias que nosotros podemos tener. Entonces, las verdades van también transmutando y también tienen graduaciones de existencia. El sexto sería aceptar el miedo y vencerlo. Aceptar el miedo y vencerlo, que es otra de las figuras, ¿no? Otro dice acá, y vamos a ver que lo ponga. Yo lo hice acá, no. Es el otro que le sigue a ese, dice, una de las, dice aceptar el miedo y vencerlo. Quiere decir que el miedo lo debemos de aceptar. O sea, el miedo, quítale esa palabra. Vamos a ponerle la palabra preocupación, ¿ya? Entonces, vamos a aceptar que en este mundo que tenemos, digamos, que no es perfecto, este mundo que tiene muchísimas fallas, nosotros tenemos que aprender a no tener miedo, sino tener una preocupación para que las cosas salgan bien y las cosas las hagamos cada día mejor. Dice, inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. Entonces quiere decir que nosotros podemos ir adelante quitando esa palabra de nuestra mente y utilizando la palabra preocupación. Dice, conócete a ti mismo, grande palabra que les enseña a explorarse, conocerse, amarse, entenderse, y solo así sabrán el origen, y si lo descubren, entonces habrán vencido. El séptimo punto sería aceptar que son adictos al planeta Tierra, ¿ya? Esto ya lo hemos hablado, han habido cartas abiertas sobre este tema, que somos adictos y tenemos mucha adicción a todo lo que es el planeta Tierra, comenzando por la comida, comenzando por las costumbres, por los, digamos, pensamientos rígidos, inflexibles, que no logran romper la rutina. Entonces somos adictos a la repetición, nosotros estamos constantemente repitiendo. Entonces cortemos eso, vayamos hacia adelante, aprendamos cosas. No, que no lo voy a poder hacer. Claro que lo vas a poder hacer. Si un día, por ejemplo, me gusta cocinar, ok, entonces ahora voy a aprender a pintar y voy a aprender a hacer cosas diferentes, ¿ya? Y salir de un trabajo, pero no tengan miedo. Preocupación sí, pero no miedo, porque las oportunidades están ahí y siempre hay la gama de posibilidades que nosotros podemos tener que están a nuestro favor y a nuestro servicio, ¿ya? Entonces, la última diseño, que es este de acá, algo que nosotros tenemos que aprender, y no solamente es la preocupación, sino debemos de trabajar nuestro ego, que es en el campo electromagnético, que es el ego versus la vida espiritual. Entonces, ¿el ego qué cosa viene a hacer? Viene a hacer las emociones no trabajadas, las emociones que están, perdón un ratito, ¿cuánto tiempo llevamos de charla? 1:50. 1:50, ya. Entonces, tenemos, por ejemplo, el ego, dice, cuando criticas, te quejas, condenas, envidias, odias, boicoteas, te dejas llevar por el miedo y preocupaciones, tienes pensamientos negativos para vos y los demás. Dice, cuando no manejas tus emociones conscientemente, entonces el campo electromagnético de ese ego, miren cómo está. Está en una forma terrible. Acá ven, le estoy señalando. Miren cómo gira la energía en una forma totalmente desordenada. Esta forma desordenada, conflictiva, enferma, llena, digamos, de desafíos y de problemas y de todo, es la carga negativa que nosotros vamos a sentir encima de nosotros. Entonces, así gira cuando nosotros usamos la parte, digamos, negativa de nuestro estado de conciencia. Cuando nosotros simplemente trabajamos con el 1, el 2, el 3, la zona 1, 2 y 3 y el chakra 1, 2 y 3, ahí vamos a estar. Cuando estamos en una maraña conflictiva de emociones, así giran
los electrones alrededor de nosotros. Ahora miren, cuando tenemos la vida espiritual, miren esa belleza que es la forma como entra, ¿no es cierto? Y cómo sale, va por los siete, digamos, chakras, ¿no es cierto? Alimentándonos en una forma ordenada. Y dice, cuando no criticas, no condenas, no te quejas, te disculpas, perdonas y agradeces, amas sin esperar nada a cambio, amas con amor real, das aprecio honrado y sincero, pensamientos positivos para vos y para tu prójimo, y dice, cuando manejas tus emociones conscientemente. Entonces, cuando manejas tus emociones inconscientemente, es cuando vas a tener toda esta maraña, y cuando manejas tus emociones conscientemente, es cuando todo se va a ordenar o sea, cuando nosotros hacemos algo ordenado, algo positivo, todo se ordena automáticamente en nosotros y alrededor de nosotros. Ese es algo que es una ley, es una forma. Todo se atrae y se rechaza en el universo, y ustedes lo saben muy bien con eso. Bueno, aquí terminamos nuestra charla. Nosotros habíamos, habíamos hecho de estar una hora más con ustedes para hacer las preguntas y respuestas que habíamos nosotros, pero por aquí, por el YouTube, no se puede hacer preguntas y respuestas, y entonces lo que vamos a hacer más bien es, podemos hacer por correo, ¿no? O sea, que nos manden por correo las preguntas y respuestas para ver lo que podemos responder, y por otro lado, seleccionar también esas preguntas, o sea, las preguntas de ustedes, para ver, hacerlas en carta abierta, para poder ponerlas nosotros digamos, en este libro, que va a ser el 8º libro, y podemos ponerlo. Desgraciadamente, se ha hecho tarde, porque hemos comenzado como casi una hora y tanto más, ¿no es cierto?, de lo que habíamos previsto. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes por la paciencia que han tenido, ¿ya? Y la próxima charla online, estén atentos que le vamos a mandar un correo. Ustedes ahora ya conocen nuestros correos. Lo que le quería decir es lo siguiente: nosotros hemos cambiado el programa. El programa que usamos ahora se llama el webinar, ¿no? El webinar, que es un programa que han visto, la pantalla está más amplia, más grande, tiene una serie de ventajas que nosotros pues estamos aprovechando lo mejor para el bienestar de ustedes y nuestro también, ¿ya? El día en julio, nosotros vamos a pasar el mes de junio, porque no vamos a hacer charla online en el mes de junio, porque viene el Mundial de Fútbol, y bueno, va a haber toda esa cuestión del Mundial de Fútbol que está terminando el 15 de julio, ¿ya? Así que después del 15 de julio, cuando termine ese Mundial de Fútbol, ¿no?, que va a tener a la gente muy, muy alterados, entonces vamos a pasar a una charla online que la vamos a hacer más o menos entre el 20 y 25 de julio, ¿ya? Vamos a hacer una charla online, ¿ya? Así que vamos a dejar. Pero el día 2 de junio nosotros tenemos nuestra charla presencial, ¿ya? Así que vayan ya las personas que quieran viajar, que quieran venir, ya se vayan, inscribiendo, porque ya nos queda solamente este mes para la inscripción, y sobre todo para todos los peruanos que viven acá en Lima, ¿no es cierto?, o en otros departamentos del Perú, puedan venir, que sería pues maravilloso poder reunirnos, que va a ser presencial. Estas charlas se van a grabar, ¿no? Esta inclusive está siendo grabada, para más adelante nosotros las vamos a repetir, vamos a ver cómo estamos todavía formando esto, para ver cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a, para las personas que han perdido, que no lo han podido ver, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, mándenos al correo las preguntas, por favor, y ahí
vamos a tratar de responderlas lo mejor que pueda. Yo me voy a dedicar a eso. Les agradecemos muchísimo su presencia, les agradecemos muchísimo su paciencia que hemos tenido ahora con este problema ¿no? del hosting, ¿ya? Pero vamos, menos mal que lo pudimos resolver, acá los chicos lo resolvieron, Óscar y Paolo, ¿no? Y vamos adelante con todas estas charlas y poco a poco continuamos en nuestra Universidad de Ciencias Divinas, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias, hermanos, por todo. Vamos a terminar con un lindo video para que ustedes puedan chatear entre ustedes. El video dura más o menos como 10, 11 minutos, así que tienen tiempo de conocerse entre ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, los amo muchísimo y gracias por todo el apoyo altruista que ustedes nos dan, ¿ya? Gracias. El ser uno agradece y los hermanos también.